Bueno, lo voy a saludar a Nicolás y después vamos a ir escuchando los temas. Hola Nicolás, bienvenido a esta gran familia. Hola, muy buenas tardes. Aquí ya ha pasado la medianoche. Contale a la gente, Nicolás, dónde estás y qué hora es entonces en tu país. Bueno, yo estoy en Alemania y son exactamente las 12:37 de la noche. Bueno, te cuento, Nicolás, que tenemos gente de todos lados, tenemos gente de Italia, tenemos gente de España, de México, estamos saliendo en vivo en Australia, también en TVN World Channels México, así que bienvenido. Ahí tengo más gente que se va agregando, así que si en algún momento hay alguna pregunta, te la hago. Nicolás, ¿qué recuerdos tenés de tu infancia que conservás con más cariño? Bueno, realmente en mi infancia quizás en los primeros años, o sea, hay ciertos pequeños detalles familiares. Por ejemplo, recuerdo que mi madre estaba ya cuidando de mi abuelo. Todavía mi abuelo se podía mover por sí mismo, pero ya estaba muy enfermo y mi madre se marchaba y cuando venía traía unos plátanos, ¿no? Y mi abuelo me llevaba con él como si me fuera a enseñar las gallinas. Yo debía tener 3 años y poco, y me daba esos plátanos que mi madre le traía para él porque estaba muy enfermo, ¿no? De ese tipo de recuerdos son los que más... son cosas que me han marcado. Recuerdo, por ejemplo, haber estado con mi abuela, la madre de mi padre, y en aquel momento tendría 1 año y medio o algo así, pero yo recuerdo estar mientras ella por la tarde, a la hora de la siesta, ella se ponía allí en aquella escalera de piedra y se ponía a tejer, y yo estaba a su lado sentado, no sé, mucho más no sé, pero recuerdo esa escalera de piedra y la reconozco muchas veces, ¿no? A pesar de que yo no he vuelto apenas por el pueblo, sí sé todavía dónde queda la casa de los abuelos, que ya no es de ellos, no sé de quién será ahora. Ese tipo de cosas recuerdo muchas escenas de la escuela, recuerdo esas tardes en las que había mucho calor, se abrían las ventanas y fuera cantaban los jilgueros y los pájaros, y entraba ese sonido, ¿no? Y un sonido que muchas veces te llenaba y te devolvía un poco la tranquilidad, porque cuando estabas escribiendo, haciendo deberes o cosas de esas, sentado en la mesa, ese sonido te llenaba y te traía cosas. De ese tipo de cosas recuerdo mi niñez, ¿no? Recuerdo la maestra, por ejemplo, la primera maestra que tuve cuando cuando hice el primer curso de la escuela, que me enseñó a leer y tal. Recuerdo todavía todas esas cosas. Nicolás, vos en este momento estás viviendo en Alemania. ¿Y dónde naciste? Endesas es un pueblo muy pequeño, es un pueblo pequeño de la provincia de León, al lado de Ponferrada, y por tanto yo soy berciano, soy leonés, pero mis padres son de Galicia, y yo siempre he vivido en León y he viajado por varias ciudades por cuestiones de estudio hasta que me llegué aquí a Alemania, también por cuestiones de estudio. A los 9 años dejaste tu tierra natal. ¿Cómo viviste ese cambio tan importante siendo un niño? Realmente para mí fue bastante importante porque coincidían muchas cosas, ¿no? Yo siempre he sido de los más jovencitos de la clase, siempre durante mucho tiempo, el segundo, el tercero más joven. Y eso significa que con 9 años empecé quinto de GB, o sea, lo que sería la quinta clase. Y todo un mundo que yo tenía como algo cómodo, como algo normal,
desapareció porque me fui a un colegio interno. Entonces, aquellas tardes en que yo me pasaba el tiempo corriendo de aquí para allá con la bicicleta, me pasaba el tiempo jugando con los amigos del pueblo, me pasaba el tiempo yendo al río o a nadar o cosas de este tipo, o incluso ayudando a mis padres ya en los pequeños quehaceres o los quehaceres para atender el ganado y tal. Todo eso de repente desaparece. Y entonces empieza todo un mundo de reglas, normas, de estudio, y bueno, pues poco a poco me fui adaptando a él. Y bueno, pues fue un cambio bastante importante, porque de tener una libertad, de poder hacer prácticamente lo que quieres por las tardes, a tener ya todo y absolutamente todo controlado, es un cambio bastante grande. Bueno, mira, tengo saludos. Anamí Domínguez, ella es de Mendoza. Dice, buenas noches, felicidades al programa y un gran reconocimiento al entrevistado. Anami Domínguez ha escrito el prólogo de mi segundo poemario. Ella no quiere que lo diga, pero bueno, ella estuvo dando clases en la Universidad de Mendoza. Ah, no, decilo. Acá somos una familia y nos tenemos que enterar. Mira, también está María Cao López desde España, dice abrazo para los dos y buenas noches. Bueno, realmente fue ella la que me dijo que me pusiera en contacto contigo. O sea, son personas a las que le agradezco su intento de darme visibilidad. Nicolás, ¿cuándo descubriste que la escritura formaba parte esencial de tu vida? Yo creo que lo descubrí ya muy pequeño, con 9 o 10 años lo descubrí, porque mi hermana es como casi 9 años mayor que yo. Eso significa que cuando yo tenía 9 años, ella tenía 18. Lo que menos tenía eran ganas de jugar con un niño que, bueno, pues estaba en otro mundo y en otras cosas, ¿no? Entonces terminas por acogerte a lo que hay. Cuando llegan las tardes de invierno, que está todo oscuro, que ya no sales a la calle, pues entonces tienes que organizar tu tiempo de alguna manera, y una manera de organizar el tiempo era exactamente esto, acercándome a los libros. Y ya en aquel entonces aprovechaba que mi hermana no se debía dar mucha cuenta y le leía novelas y cosas que ella había leído y tenía amontonadas por allí, por la habitación o por donde fuera. Yo se las quitaba y me las leía, ¿no? Ahí empezó mi tema con la lectura, y luego ya con la escritura, pues a partir de los 11, 12 años empecé a escribir. Primero era un diario, en el cual no era la cuestión principal, bueno, era escribir un diario, pero ya ponía mucho interés en que lo que escribiese o lo que escribía en aquel momento me gustara a mí, es decir, fuera para mí personalmente pues algo bonito, ¿no? Lo cual no significa que lo fuera, porque a aquella edad no puedes escribir muy bien, pero bueno, era un intento de hacer las cosas y de escribir lo mejor posible. Y ahí fue donde empecé, y luego a partir de ahí, pues ya con 16, 17 años empecé a juntar los poemas que iba escribiendo, iba formando cuadernos y tal, que todavía están por ahí en algún lugar del desván de mi casa en España. Y ya bueno, luego publicar, yo en aquel momento nunca pensé publicar, y hasta el 2018 no lo hice. Mira, María dice, mi querido Nicolás, eres un gran amigo y un gran escritor. Muchas gracias. Eso, ella tiene bastante escrito, y no hace mucho le hice una entrevista también sobre una de sus novelas. Sería bueno, si te interesa, querido Nicolás, ponerte en contacto con la gente del colectivo internacional de Mosaicos y Letras, que es un grupo de escritores. Y bueno, María va a venir a Argentina en septiembre, invitada por la presidenta del grupo, la directora, la señora Teresa Ávila. ¿Te interesaría que yo te ponga en contacto con ella, Nicolás?
por supuesto. María ya me había dado la dirección, lo que pasa que yo creí que todas esas reuniones eran presenciales y yo realmente por cuestiones de trabajo ahora en este instante no puedo, pero bueno, sí me interesaría, o sea, todo lo que sea, intentar dar un poco visibilidad, un poco sacar mi literatura a la luz, por supuesto que me interesa. Muchísimas gracias. Yo te cuento que el encuentro de septiembre sí es presencial, pero una vez que integres el colectivo hay muchas reuniones que se hacen por Zoom, por Meet, así que vas a poder participar. Decime, Nicolás, ¿qué significó para vos obtener el tercer puesto en aquel concurso de poesía cuando eras muy joven? Como te dije, yo he escrito poesía desde muy chico, 15, 16 años. Bueno, te voy a confesar algo. Tendría como 13 años, 12 años, era muy niño, ¿vale? Y había una chiquita en el pueblo de al lado que me llamaba la atención. Entonces, en un intento infantil, porque no se puede considerar hoy de otra manera, no se me ocurrió otra cosa. Por aquel entonces ya había leído El Quijote y por eso no se me ocurrió otra cosa que utilizar la terminología del Quijote para mandarle cartas de amor. Entonces, lo que ocurría el juego era el siguiente. O sea, yo escribía una carta que desde mi punto de vista se parecía a la literatura del Quijote y se la mandaba. Y entonces ella tenía la disculpa de que esa era una redacción para clase, pero así nos entendíamos los dos. Bueno, y luego fue en Madrid, estaba estudiando en Madrid la licenciatura en teología y alguien llegó y me dijo, oye, mira, hay un concurso aquí de poesía. Y yo me puse y escribí un poema y lo mandé. Pero vamos, que si algo nunca he tenido es la esperanza o de que llegue un poema a ser premiado en algún sitio, ¿no? Y ese poema precisamente quedó en el tercer puesto en el premio de poesía del Ayuntamiento de Madrid, un premio que creo, si no me olvido, que se titulaba Premio Primavera, y quedó en el tercer puesto. Y para mí hoy me resulta un poco raro porque estaba lleno o tenía muchos gerundios, ¿no? Aunque claro, dentro de la forma del poema funcionaban perfectamente, es decir, no era algo que causara extrañeza, sino que se incorporaba perfectamente al texto, ¿no? Era un poco la idea de soy un ser humano, va cayendo a cada instante, pero a pesar de todo se levanta y sigue caminando, y sigo caminando. Ese era un poco el leitmotiv de todo esto, ¿no? A pesar de todo, a pesar de los fracasos, a pesar de todo, sigo caminando, sigo caminando. Ese era un poco, por ahí iba ese poema, ¿no? Una pregunta de curiosa nomás. ¿Y la pudiste conquistar a la chica que te gustaba, Nicolás? Eran 13 años, luego yo ya me marché para afuera y hoy si la veo ni siquiera la reconocería. En aquel entonces, para mí, en la cabeza de un niño quedó que era muy guapa, pero no me preguntes más porque ya te digo, creo humildemente que hoy no la reconocería. Entiendo. Nicolás, ¿hubo algún maestro que impulsó tu vocación literaria? Existió una persona que se llamaba, que fue mi profesor de literatura en octavo y se llamaba don Pedro. Y este hombre nos pedía prácticamente todas las semanas, en una de las horas, en aquel entonces teníamos 5 horas de lengua y literatura, y en una de esas 5 horas él nos pedía que escribiéramos una redacción. Y el asunto, no hace mucho se lo conté, el asunto era que yo no escribía una redacción, yo escribía 2. ¿Pero por qué lo hacía? Lo hacía sencillamente porque escribía una
que me parecía demasiado poética y me daba vergüenza enseñarla, y luego hacía otra normal y le enseñaba la normal. Y él fue un poco el que empezó, porque él tenía una forma así bastante tranquila, bastante amable de ayudarte y de hacerte entender, ¿no? Y él decía, cuando encontraba a alguien que escribía algo que eso decía, pues tienes chispa. Y a mí eso me quedaba, porque él me lo dijo muchas veces y de alguna manera me empujó, ¿no? Y luego pasaron un par de años y hubo otro profesor, pero ya en segundo debut, es decir, ya tendría 16 años o así, y este profesor en concreto tenía una forma de ser bastante interesante. Y entonces teníamos también 5 horas de literatura, de lengua y literatura a la semana, y él empleaba todas las clases de los viernes para que leyéramos libros. Era igual, podíamos leer teatro, lo que fuese, pero teníamos que leerlo. Leías un libro, hacías una ficha del libro, hacías un resumen y se lo entregabas, y con eso te iba poniendo nota. Ese hecho de un año entero, todos los viernes leyendo, aparte de lo que había que hacer durante las clases, ¿no? Era bastante, para mí fue bastante, también enganchó bastante a la literatura. Y luego tenía una cosa también muy interesante, y es que él era capaz de sentarse en una mesa, leerte una obra de teatro y hacer él todos los personajes. O sea, cada personaje le ponía una voz diferente. Y eso también nos llamó, por lo menos a mí me llamó muchísimo la atención y me provocó mucho también el interés por la literatura. Bueno, hola Eli, ¿cómo estás? Bienvenida. Decime, Nicolás, durante 5 años trabajaste como docente. ¿Qué te aportó esa experiencia humana y profesional? Bueno, durante 5 años estuve dando clases en un colegio, lengua, literatura, y un poco de religión y tal. ¿Y qué me aportó? Hay algo que para mí siempre fue importante. Yo no había pensado nunca, eso lo tuve que hacer, dar clases a gente de nivel de escuela. Siempre mi sueño fue llegar un poco más allá. Pero una vez que me ha tocado, pues me tocó vivir y acompañar a los chicos, ¿no? Entonces, ¿qué me aportó? Me aportó una forma de mirar el mundo desde su lado. Es decir, no valorar las capacidades que tienen, sino valorar cómo puedo conseguir fortalecer esas cualidades. Porque claro, hay chicos que no tienes que esforzarte mucho porque por su forma de ser, por su capacidad, tiran para adelante solos, o sea, son capaces de llegar a donde sea solos. Pero hay otros que no lo son. Y hay algunos que los ves y dices, voy a intentar que sirva para la sociedad. Que sirva para la sociedad significa que aprenda a escribir bien, sin faltas, y no le voy a exigir que me diga cuál es el objeto directo, el objeto indirecto, o yo que sé qué historia, sino que sepa escribir una carta, que sepa leer la noticia de un periódico, y no meterlo en un mundo donde se va a sentir rápidamente fuera de lugar. En cambio, si lo apoyas y tal, y eso fue lo que me llevó. Y luego ya, bueno, mi interés en conseguir el doctorado, pues hizo que me viniera a Alemania, ¿no? Decime, Nicolás, ¿de qué manera conviven en vos el trabajador del Ministerio de Geología y Minas y el escritor soñador? Bueno, son dos mundos completamente aparte, porque en uno yo llego por las mañanas, me siento, miro lo que hay, qué emails han escrito, cuáles son los problemas que tiene la gente y trato de ayudarles, ¿no? Y cuando no hay nada de eso, bueno, pues participo de algún tipo de proyectos que haya, de programación, porque yo ahí estoy como informático para programación de sistemas web, bancos de datos y cosas de este tipo, ¿no?
Y bueno, pues ese es mi mundo, el mundo en el que trabajo y con el que de alguna manera consigo el pan para casa, ¿no? Y luego el otro es, bueno, cuando acaba ese horario, llego a casa, me dedico un poco a mirar a ver qué hay por aquí, siempre hay alguna cosa que hacer en la casa, y luego ya pues prácticamente es la lectura y la escritura, leer bastante, también puedo leer bastante tiempo, noticias, periódicos, cosas de este tipo. Nicolás, vos decís que escribís al dictado de los sueños. ¿Qué papel tienen los sueños en tu obra? Pues es quizás la parte más importante, porque lo que yo trato, lo que yo intento, es que el mundo en el que vivo sea un poquito mejor de lo que es. Y eso es un sueño. Es decir, el ansia de justicia es un sueño también, pero en algún momento o de alguna manera puedes verterla en unos moldes literarios para que formen, por ejemplo, una novela o un poema, ¿no? Es decir, escoger elementos que son esenciales al ser humano y convertirlos luego en un texto escrito. Eso escribo al dictado de los sueños. Ok. Nicolás, ¿cuántos libros has escrito hasta hoy? Bueno, he escrito, lo primero que escribí fue un poemario que se titula De amor, desamor y otros demonios, que ya no se edita. Luego escribí Cuentos encontrados por el camino, que es una serie de relatos. Luego vino Poemas al borde del camino, que son unos poemas que nacieron en medio de la pandemia, y luego ha venido la novela, ¿no? La espiral del odio, que es la novela, la última, ¿no? Que es exactamente esta, no sé si se ve. Sí se ve. Y bueno, y eso es un poco hasta dónde he llegado. En este momento estoy escribiendo una novela totalmente diferente, otra novela nueva. Pero vamos, todavía le falta un poco. Decime, ¿cuál de tus libros ocupa un lugar especial en tu corazón? ¿Y por qué? Quizás el que ocupa un lugar especial es la novela. ¿Y por qué? Porque la novela nace de un hecho concreto. La novela nace de algo que fue real y que durante mucho tiempo, prácticamente la historia me la contó el protagonista sobre el año, pongamos 90 o por ahí, y desde ese tiempo ha convivido conmigo. Y yo he intentado construir a través de esa pequeña historia una novela, y nunca fue posible hasta que en el 2018 o 2018 me senté y dije, bueno, vamos a ver, ¿cuál es el problema para que escriba 10, 15, 20 folios, los tire? Pasa otro tiempo, vuelvo a escribir y así los voy tirando, hasta que, bueno, ¿cuál es el problema? Y entonces cuando fui capaz de creer que el problema era que yo no quería contar esa historia, sino lo que yo quería era convertir esa historia en un símbolo, entonces me fue muchísimo más fácil escribir la novela y ya la escribí entera, ¿no? Nicolás, ¿cómo fue la experiencia de escribir junto a Paqui Valenzuela? Bueno, pues es escribir al lado de alguien que tiene una mirada diferente. Era una mujer, ella escribía poemas de una forma diferente a la mía y bueno, tienes que un poco adaptarte, y con ella escribí precisamente dos cosas, que son cuentos de Navidad, donde ella escribe la mayor parte de los cuentos y yo solo escribo los dos últimos, ¿no? Y luego escribimos juntos un pequeño libro de imágenes, un libro ilustrado que se titula La estrella de mis sueños. Y bueno, pues tiene ese elemento. Por un lado, tienes que acomodarte a la forma y el pensamiento de otra persona, y por el otro lado, bueno, pues aprendes o ves las cosas desde otra mirada.
Nicolás, si en este momento algún oyente que nos está escuchando o viendo tiene interés en comprar alguno de tus libros, ¿dónde lo consigue? Pues fuera de Amor, Desamor y Otros Demonios, están todos en Amazon. Bueno, Cuentos de Navidad está también fuera de las editoriales, porque ya también está agotado y no se va a reeditar. Y La Estela de mis sueños está en Cátedra, pero los demás todos están en Amazon. Y La Estrella de mis sueños también está en Amazon. El último libro que escribiste es La espiral del odio. Contame un poquito de qué se trata. Bueno, pues es una novela que nace de una inquietud, de una idea, de la idea de escribir una historia situada en la guerra para reflexionar no sobre la guerra, sino lo que queda de la guerra, ¿no? Porque la guerra no es algo que termina cuando un bando vence al otro. Sino la guerra termina posiblemente muchísimos años después, cuando desaparecen los odios, cuando se puede volver a hablar las fracciones en paz, etcétera, etcétera, ¿no? Y tras una guerra lo que persiste, lo que se mantiene es precisamente el odio, y el odio es contagioso, es silencioso, ¿no? A veces se puede incluso disfrazar de justicia, otras lo disfrazan de memoria o simplemente de reparación, ¿no? Pero la guerra lo único que crea y deja son heridas, ¿no? Son heridas. Entonces, eso fue un poco la base sobre la que yo conté, aparte de que nace precisamente de la herida que deja la brutalidad de alguien que en busca de venganza, pues termina matando a la persona de la que él se quiere vengar, pero a más. Y cuando me cuenta la historia en el año 90 o por ahí más o menos, lo que a mí me desencajó y me dejó mal fue que él, después de 50 años, ni siquiera se había dado cuenta que esa salvajada era inaceptable, sino que él me pregunta, para que le responda que sí, me dice, a que tenía razón. ¿Cómo vas a tener razón? O sea, has matado a un montón de personas para salirte con la tuya. O sea, has cambiado un tortazo por 5, 6 u 8 muertos. ¿Cómo vas a tener razón? Y en 50 años no te ha dado tiempo a pensar que así no era la cosa. Bueno, y eso es un poco cómo surgió la idea de la novela, y es un poco también cómo se va desarrollando poco a poco. Bueno, así empezó. Muy interesante, ¿eh? Decime, Nicolás, en tus poemas hablas del amor y del desamor. ¿Considerás que el dolor inspira tanto como la felicidad? Cualquier forma de sentimiento, amor, desamor, odio, esperanza, justicia, todo esto es material para un poema si eres capaz de reflejar lo que provoca dentro de ti. Es decir, el amor no es yo me encuentro una chica por la calle, la llevo al bar, tomo un café, me voy con ella y le doy 2 besitos. Eso no es poesía, eso puede ser un juego de palabras, puede ser una historia. No, la poesía es mucho más, ¿no? La poesía es muchísimo más. Puedo contar la historia más triste de esta noche, ¿no? Y es un poema de amor. Pero por eso digo, la poesía se basa o tiene la fuerza fundamental en las palabras, en el lenguaje. Entonces es ese lenguaje el que hay que estirar para arañar o arrancar trocitos a la estética y a la belleza y mostrarlos o ponerlos frente a los ojos del otro para que se sienta reflejado en ellos y entonces le embargue la emoción. Y es así cuando cualquier cosa es capaz de convertirse en algo que te llega, que te acaricia el alma, que es capaz de darte una emoción, de ponerte en una situación emotiva, ¿no?
Nicolás, ¿cómo es tu rutina de escritura? ¿Tenés un horario especial, algún lugar donde te sientas más inspirado al momento de escribir algún poema o alguna novela? Puedo escribir en cualquier sitio, es decir, muchas veces voy conduciendo hacia el trabajo y se me ocurre alguna cosa y me la repito como 300 veces para que cuando llegue pueda recordar de qué iba el asunto, ¿no? Que luego cuando me siento y trato de escribir lo que recuerdo o aquello que repito tantas veces termina siendo una cosa diferente. Pero bueno, es decir, puedo hacerlo en cualquier sitio, pero muchas de las cosas, o la gran mayoría, un 60-70%, aquí mismo donde estoy sentado es donde lo pongo en papel o lo pongo en el ordenador, ¿no? Pero otras cosas sencillamente quedan por algún cuaderno escrito de mala manera hasta que llega un momento y lo hago y ya está. Yo todavía no me he acostumbrado mucho a escribir directamente en el teléfono. Vos mencionás que corregís y volvés a corregir. ¿Sos perfeccionista con tus textos, Nicolás? Yo soy perfeccionista con los textos, pero sobre todo, ¿por qué lo hago? Lo hago porque, por ejemplo, si yo pongo que el señor X es un señor de pueblo, que no ha tenido una cultura, que no sé qué, o sea, pongo una persona normal y corriente, entonces luego, de acuerdo con lo que yo había preparado y pensado para él, vuelvo a releer con el fin de que, bueno, pues no me diga, yo qué sé, una palabra que está fuera de ese lenguaje común al que él tiene que estar acostumbrado, ¿no? Y si eso lo vas haciendo con cada personaje, lo vas haciendo con las situaciones, lo vas haciendo, entonces es muy necesario corregir y corregir y corregir. Por otro lado, yo tengo, me parece que engaño al lector si no le doy lo mejor de mí mismo, es decir, puede ser que no sea lo bueno, que el lector se merece. Hasta ahí puede ser. Pero sí va a ser lo mejor que yo le pude entregar. Entonces, eso para mí es importante. O sea, yo no quiero entregarle al lector algo que no me gustaría que me entregaran a mí. Entonces, procuro dar lo mejor que tengo y corregir lo mejor que puedo y hacer lo mejor que puedo porque creo que el respeto al lector se lo merece. María dice, la poesía es auténtico amor o dolor, que va en el alma y desde el corazón. Bueno, la poesía sale y se reproduce o se llega al papel desde los sentimientos, ¿no? O sea, puedes tener sentimientos frente a la brutalidad de una guerra, puedes tener sentimientos frente a un herido de guerra, puedes tener sentimientos frente a un niño que está mirando por la ventana, o un conjunto de escolares, o un amor de una mujer, o no sé, un montón de cosas, ¿no? O sea, realmente la poesía lo que digamos construye es la capacidad de verter una mirada sobre el ser humano y transformar esa mirada luego en palabras. Decime, ¿qué autores han influido más en tu manera de escribir, Nicolás? Pues realmente, ya te digo, desde el Quijote prácticamente hasta la actualidad, todo lo que ha sido literatura española importante, he leído mucho, ¿no? He leído muchísimo no sé, y luego ya pues los de siempre, Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y un montón de, no sé, luego en poesía, Pizarnik, todos los de la generación del 27, Lorca, yo qué sé, un montón. Pero alguien con el que realmente me siento, o durante un tiempo me sentí cercano, fue Vargas Llosa. Me parece que su prosa tiene una claridad especial, me parece que su prosa llega y es limpia, y bueno,
me gustó y durante mucho tiempo me dediqué a leer sus libros, ¿no? Igual que te puedo decir, por ejemplo, que con 18 años todos los libros que había en la biblioteca de obras de teatro me los he leído. O sea, que en un año igual leí, no sé, 200 obras de teatro, porque había días que leía 2, 3. Pero, y bueno, pasó esa época y he leído otras cosas, he leído otra poesía, he leído otro montón de cosas. Nicolás, ¿qué sentís cuando un lector te dice que se ha identificado con uno de tus escritos? Mira, ayer yo puse un poema sobre mi padre en un grupo, a una persona, se lo mandé a una persona. Y me dijo, me has emocionado y se me ha escapado alguna lagrimita. Y mi respuesta fue sencilla. Entonces mereció la pena escribirlo. Es decir, si un lector me dice, esto ha movido algo dentro de mí, me da igual lo que sea, entonces merece la pena escribirlo. Esa es mi visión, es decir, escribo para que alguien se identifique, para que alguien se emocione, para que alguien tenga un golpe en su sensibilidad, en su conciencia. Nicolás, si pudieras cambiar 3 cosas que te duelen, que suceden en el mundo de hoy, ¿cuáles elegirías? Mira, si pudiera cambiar 3 cosas, la primera que cambiaría sería los políticos. Estoy plenamente convencido que en esta época tenemos los políticos más estúpidos de toda la historia de la humanidad. La segunda cosa que cambiaría sería las leyes de educación. Porque educar sin exigencia y educar para que el otro se sienta atraído sin ningún tipo de esfuerzo es automáticamente imposible. Es decir, todo lo que se trata de aprender, de ganar conocimiento, exige esfuerzo, lo quieras o no. Entonces, no se puede venir con el buenismo de decir, bueno, lo que hace falta es pedagogía. Sí, hace falta pedagogía, pero sin esfuerzo, sin lucha, sin moverse, no se puede aprender. Y luego, desde luego, otra de las cosas que es imposible, pero que quitaría del medio, sería toda la industria armamentística, ¿no? Fíjate, en la novela digo algo y me parece que se adapta al mundo en que vivimos. En la novela hay una frase que dice, los políticos crean la guerra y el pueblo pone los muertos. Y eso es lo justo lo que está pasando en nuestra sociedad. Los políticos ponen las leyes y el pueblo paga el precio en impuestos, en pobreza, en miseria, en no sé qué. Por eso te dije que lo quitaría, por lo menos la gran mayoría de los que tenemos en la actualidad, los quitaría del medio. No sirven para crear una sociedad justa y una sociedad habitable y una sociedad humana. Nicolás, si pudieras enviarle un mensaje al niño que corría entre los prados de Dehesas, ¿qué le dirías? Le diría que sin él no sería hoy lo que fui. Es decir, con él aprendí a jugar entre los manzanos, aprendí a oler las manzanas, aprendí a las flores, aprendí a escuchar los pájaros, aprendí el olor de la hierba recién segada o la hierba que se mueve para aventarla, para que se seque antes. Aprendí a caminar con mi madre y mientras mi madre estaba sembrando cosas, yo se las iba dando. Sin ese niño, hoy no sería yo. En ese niño que aprendió a amar, a oler, a respirar, sigo siendo yo hoy, quizás con una mentalidad más abierta, con una capacidad más heterogénea, más positiva, pero ese niño sigue viviendo en mí.
Nicolás, vos afirmás que solo tenés una gran pretensión, que algo de lo que escribís se salve de la papelera. ¿Qué te gustaría que permaneciera de tu obra en el corazón de los lectores? Pues me gustaría que permaneciera mi interés por construir un mundo mejor al que tenemos. Es decir, por ejemplo, en la espiral del odio, el tema fundamental es, exacto, el del odio. Cómo el odio, que empieza en un punto pequeño, va girando y haciéndose cada vez mayor, como las ondas que echas en un estanque, pero en forma de espiral, ¿no? Empieza, yo qué sé, la mamá que se enfada con la vecina y termina el padre no hablándole al otro, y luego terminan los hijos no jugando entre ellos. El odio se va extendiendo. Entonces, frente a ese odio, hay también una frase en la novela que me parece fundamental: solo el perdón cauteriza las heridas. Entonces, justo esa es la actitud, es decir, tener la capacidad de, sin olvidar el pasado, lograr que no te destroce las posibilidades de las relaciones hoy. O sea, yo no voy a olvidar que me hicieron una afrenta, ¿no? Pero no voy a permitir que eso me impida relacionarme con la otra persona de forma natural, de forma humana, de forma normal. Entonces, mi interés por una humanidad mejor, eso es lo que me gustaría que quedara claro y quedase en la mente de los lectores, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, la novela es una reflexión final. Bueno, y tú, estos personajes son el espejo nuestro, ¿no? Nuestra sociedad. ¿Cómo reaccionamos? Pues cada cosa que yo escribo va un poco en ese sentido, ¿no? ¿Cómo mejoramos el mundo en el que se vive? Nicolás, la verdad que me pasaría horas hablando con vos. Yo le quiero agradecer a María que te haya puesto en contacto conmigo. María te dice: qué bonito, mi querido amigo. Yo también pienso lo mismo, dice. Siempre tener un niño o niña dentro, dice. Me encanta. Sos una persona que tenés claridad, que tenés empatía, que tenés simpleza. Y entonces el otro, que está al frente tuyo, entiende perfectamente lo que querés transmitir. Y no me cabe ninguna duda que el lector, cuando lee tus obras, queda lo que vos haces. Así que yo te voy a hacer una pregunta. Yo soy una loca soñadora y soy la capitana de un barco de locos soñadores que simplemente queremos hacer un mundo más bonito. ¿Te animás a subirte a mi barco, Nicolás? Por supuesto. Sí. Yo no tengo pretensión de dirigir nada ni ser el faro de nada, sino llana y sencillamente abrir los brazos o estirar las manos para acoger a otros que van en la misma dirección. O sea, mira, hay un poema que yo escribí para mi hija en el de Amor, Desamor y otros demonios, ¿no? En ese poema le voy diciendo cómo tiene que moverse en la vida. Digamos que son unos consejos del papá. Nicolás, correte un poquito porque se te corta la cara. Acomódate. Ahí está, ahora sí. Hay un momento en que le digo, no te olvides que necesitamos agarrarnos a otras manos, porque todos vamos de camino persiguiendo los sueños de la aurora, más o menos, ¿no? Entonces, esto es un poco mi mandamiento vital o mi imperativo vital, en el sentido de decir, eso es lo que me interesa, es decir, unirme a gente o estar al lado de gente que todavía sueña con algo mucho mejor, ¿no? Por cierto, te cuento la historia de que ese poema lo ha leído un argentino que vive en Barcelona, y ese poema es el único, ¿vale? Va por cerca de los más de 260.000 visitas. A ver, te voy a pedir un favor, si es posible. Me encantaría que me pasaras algunos poemas tuyos para poder leer en el programa. ¿Lo podrías hacer? Por supuesto que los puedo hacer.
Bueno, muchísimas... ¿Quieres? Te lo puedo pasar. Si me das tu dirección, te lo paso el libro, pero para que los tengas para cuando quieras, te puedo pasar el PDF, yo no tengo ningún problema. Pero me mandas tu dirección y te mando el libro, claro. Perfecto, yo te lo voy a mandar. Sinceramente, yo siempre digo que esto de la tecnología me ha permitido conocer a gente maravillosa. Ya estás dentro de la familia de Radio Norma Nadalín, porque nosotros más que una radio somos una familia, y me pone muy contenta haberte conocido, ver cuánto tenés para dar, cuánto tenés dentro de tu alma para mejorar este mundo. Y sinceramente yo te digo gracias y te voy a pedir un último favor. Creo que tenés mucha sapiencia, mucha sabiduría, mucho amor, mucho para dar. Quiero que le dejes un mensaje a toda esa gente que nos acompaña, lo que vos sientas que tenés que decir en este momento. Pues espera a ver si tengo aquí el libro. Sí, tengo aquí el libro de mi hija. Y voy a leer los primeros versos del poema a mi hija, porque eso creo que no solo vale para mi hija, sino vale para todo el mundo. Y entonces, mira, esto sería para todos, ¿no? Se titula Poema para mi hija, pero quitamos lo de mi hija y ponemos la gente del mundo. Esto es lo que espero, amor. Espero que jamás diga me rindo. Porque si lo haces, si te entregas sin exponerte a las heridas, ya has perdido. Si el miedo a perder clava tus pies a la tierra en la que vives, sin dejar que avance, tal vez que retrocedas, ya has perdido. No guardes el corazón demasiado lejos de las llagas. Amar es ir acumulando cicatrices, ir poniendo puntos de sutura. Si las rehuyes, tendrás tu alma tan muerta como entera y ya has perdido. No lo olvides, amor. Nunca lo olvides. Ten tu mano abierta para todos, porque todos vamos de camino y a veces necesitamos entrelazar los dedos a otros que nos recuerden la condición de lo que somos, peregrinos a tientas de la aurora. Si no paran, no llegarás antes, te lo aseguro. Ya has perdido. No temas. Nunca temas andar sola. Al final, cada uno tiene su sendero y nunca podrás andar por el de otros. Y si lo intentas, si te sales a otras sendas, dejarás vacío de pasos tu camino. Y es más, ya has perdido. Recuerda, hemos rezado juntos tantas noches. Esos ojos que te miran desde lejos, pero te abrazan tan dentro de ti misma. Por veces no los verás en tu horizonte, o no acudirán presto a tu llamada. Te lo aseguro, hija, también él va de camino, en la luz que despierta la aurora, en las manos que se niegan a ser puños, en el rostro cansado del anciano, en el pájaro que canta la vida en el alero, en el hombre que regresa vencido, en el hambre de tantos ojos niños y en la prostituta sin catre y sin clientes. Te lo he dicho, no lo olvides, se pierde fácilmente en las chabolas. No dejes de llamarle, gusta de esperar en los recodos del camino, y si lo pierdes, no importa, él no te ha perdido. Esto es lo que quiero decirte. Hoy, todavía, hacemos juntos el camino. Mañana no verás la huella de mis pies bordeando los tuyos. No mires atrás,
te llega a saber que lo di todo por ese futuro que te mira y que te llama, búscalo, persíguelo, es tuyo, es el tuyo, y tienes que alcanzarlo, o ya has perdido. Pero qué hermoso. A ver, ahí quédate en el teléfono. Te voy a leer los comentarios. Mira, primero María Castro nos está viendo desde Bogotá. Te dice muchas bendiciones. Cuando vos estabas leyendo, aparecían muchos corazoncitos. María Cao López dice, qué bonito sentimiento. La licenciada Aida Gómez desde Villa María dice, qué lindas máximas a su hija. Señalan un camino de vida con mucho amor. Leonardo Mancilla de Córdoba dice, hermoso poema, felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Bueno, yo simplemente te digo gracias por subirte a ese barco. Anamí Domínguez dice, genial entrevista, muy interesante, bellísimo. Yo te agradezco que te hayas subido a mi barco, que ya seas parte de esta familia, y como siempre digo yo, en el mundo no debería haber fronteras, porque todos los humanos somos iguales y entre todos podemos hacer un mundo más bonito. Así que, Nicolás, te agradezco porque en Alemania es muy tarde, pero te has quedado, me has acompañado, así que simplemente, Nicolás, tenés una esencia increíble, sos una persona magnífica. Desde Argentina, desde Río Tercero, Córdoba, yo te mando un gran abrazo. Aida te dice, felicidades y bendiciones, gran escritor. Pues muchísimas gracias a todos, a tus oyentes, a los que escucharán en otro momento, y muchas gracias a ti. Y bueno, pues no me queda otra que aceptar con agradecimiento que me hayas dado la oportunidad de, bueno, sacar un poco del anonimato a mis pequeños escritos. Muchísimas gracias, y cuando quieras sabes dónde estoy. Gracias, abrazo grande, y que Dios y la vida permitan que esa esencia que se ve en tu mirada, esa simpleza, siga siendo la parte primordial de tu vida. Así que felicitaciones, me alegro, y cuando necesites, no sé, contarnos que escribiste una novela, que vas a hacer un viaje, acá también las puertas de esta gran familia están abiertas para vos. Pues muchísimas gracias, que tengáis una buena tarde, que lleguéis hasta la final del Mundial, pero bueno, perdéis al final con España, que sería lo normal. No me gusta el fútbol, o sea que es una broma, pero bueno, ya he visto yo que hay unos ánimos muy exaltados en Argentina después de tanto triunfo, y felicitarles por ello, y felicidades y muchísimas gracias. Gracias, espero poder conocerte algún día como la voy a conocer a María. Abrazo grande. Chao, chao. Abrazo, gracias, chao.